siguiente es una programación clasificación A, apto para todo público. Contenido o opinión. A esta hora, en Radio Atalaya, presentamos Sin Amarres. Sin Amarres es noticias. Sin Amarres es opinión. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. Buenos días, país, buenos días, ecuatorianos, buenos días a todos los que nos escuchan a través de la emisora de Radio Atalaya, 680M, en este su programa Sin Amarre, que se transmite de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 de la mañana. Hoy se cumple un año más de la muerte de Julio Jaramillo Laurido, por si acaso. No he puesto de fondos, no sé si el director de la programación nos permita poner algo de fondo bajito, unos segundos nada más para recordar. Don Stalin Poveda, buenos días. Mi querido Astolfo, inmediatamente aperturamos el saludo cordiales a todos los ecuatorianos, a usted, mi querido Astolfo, y también a nuestro compañero Alcides Montilla, que todavía no lo escucho ni lo veo. Carlito Pacheco en los controles. Acá estamos. Ya. Con el Mi permiso querido de usted, Alcides, buenos días. director. Déjate ver, pues Alcides, que no te veo, hermano. Actívate en la imagen. Ya me van a ver, ya me van a ver. Ya. Ay, Con el permiso de ustedes, si les puedo poner el fondo de Julio Jaramillo para un año más. Ahí por tiene favor, ese fondo. por favor. Vea esa letra, escuche, perdón, no la puede ver. Escuche esa letra, escuche ese sonido que siempre mueve corazones y alma de todo ecuatoriano. Muy Escuchemos bien. un pedacito y les doy el paso enseguida. Amarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras. Ajá. Váyale bajando, Pachequito, ahora sí. Don Alcides Montilla, buenos días. ¿Cómo ha pasado usted? ¿Qué siente usted con esa letra que hace vibrar el cuerpo y el alma exactamente? Buenos días. Don Alcides. Hola, hola. ¿Qué Sí. tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Buenos días, Adolfo. ¿Qué tal? Y Carlos, a todos los oyentes de Atalaya que sintonizan el programa en Guayaquil, en todas las 24 provincias del Ecuador y en todo el mundo. A los que nos oyen siempre les digo que les agradecemos y les enviamos un abrazo imaginario a la distancia. Continúe esto. Correcto, entonces. Ahora sí, don Stalin Poveda. Muy Con bien. ese fondo musical. CNE dice que está ganando quienes tuvieron los votos. El nulo gana en elección del CPCCS. Mayoría de grupos de Revolución Ciudadana en Cabildo de Guayaquil. Los grupos indígenas no seguirían con diálogos. Yo digo, ellos hicieron alguna campaña por el no, se inscribieron para hacer una campaña en contra del sí y a favor del no. Yo no los escuché. Terremoto de Turquía suma 12.000 muertos. Nuevas voces de comunidad en televisión, dice. Vaya, pues la TRI requiere un triunfo en el torneo sub-20. Eso ya pasó a la historia. Se colocarán en el país 300.000 dosis de vacuna bivalente contra el COVID-19. Y dice, judiciales cuestionaron a Lazo por exponer rostros de supuestos malos jueces. Pobrecitos. Don Stalin Poveda, muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, ecuatorianos. Saludos cordiales nuevamente a Alcides Montilla, también a Astolfo Cornejo y a Carlitos Pacheco. Hay momentos y tesis que no requieren ser difundidos ni publicitados para entender y comprender que la respuesta será negativa en función de los elementos y de las acciones que en ese momento se están, elementos, acciones y sujetos que en ese momento se están juzgando.
Y es el caso de la consulta popular. Era crónica anunciada de que la consulta concebida como está, desde su contenido, en las preguntas para la consulta, desde cómo y en qué momento la llevaron a la práctica en medio de un proceso electoral. Y junto a esto, el protagonismo del presidente como aquel impulsor de la consulta popular. Se unieron tres factores para la tormenta perfecta. Y la gente, para realizar una condena electoral, se alinearon todos estos factores y puso no a la consulta. Hay cosas que realmente cuesta mucho reflexionarlas y entender. Solo para tomar un ejemplo, uno dice, cuando nos preguntan, preguntas cerradas, preguntas abiertas, reflexivas, que son de respuesta de sí o no, el tema de la extradición. Tenía que ver con la seguridad, con la extradición de los delincuentes, bueno, todas estas cosas. Y resulta que la gente le dice no. O sea que la gente estaría conforme con la vigencia y presencia del narcotráfico y del crimen organizado. Y con eso condenarían el quehacer del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Bueno, son cosas que cuando uno las reflexiona dice, bueno, es que esto no puede ser así. Porque hay respuestas en la consulta en donde uno tiene que alejarse de quién la promociona, qué ideología está inmerso, qué manipulación se está incidiendo. Porque si a usted le dicen, quiere que el narcotráfico mate a tus hijos porque esto aumenta el consumo y convierte una sociedad en zombie. Es decir, no, pues yo no quiero eso. Pero esa lógica no funciona de la misma manera cuando en la estructura del poder y de la política se realizan este tipo de consultas. Cuando no se prevé el momento, el tiempo que se va a realizar la consulta y en qué escenario se lo hace. ¿Y por qué ocurre eso? Porque los gobernantes normalmente consideran que frente a la crisis de credibilidad y de popularidad que su gobierno ha caído, esta sería una gran oportunidad, promocionando el sí, para un poco recomponer sus niveles de aceptación como gobernante. Equivocados también, porque no ocurre así, esa no es la lógica. Los tiempos y la lógica de la política son diferentes a los tiempos y la lógica de la justicia. Y esto no ocurre así. ¿Y por qué me refiero de esta manera sobre este tema? Alcides decía, y Astolfo también comentaba, dice, bueno, se inscribieron los movimientos indígenas para hacer campaña oficial por el no. Bueno, como que no se necesitaba, porque creo que se inscribieron dos movimientos. Y no es que hicieron una campaña intensa por el no, imposible. Y tampoco el Ejecutivo, siendo el protagonista de la consulta, quien la convoca, tampoco hizo una campaña sostenida de conciencia, ¿no? Con mensajes de respeto a la ciudadanía, a la conciencia electoral. Bueno, no alcanzó y ya tenemos los resultados. Y todas las naves están quemadas para el gobierno nacional. La declaratoria de un llamamiento a un diálogo nacional por parte del presidente Guillermo Lasso es utópico.
Nadie va a responder ese llamamiento. Que el país necesita en este momento un diálogo nacional. Sí, señor. Pero un diálogo es para transformar una realidad y cambiarla, no para ir a conversar e intercambiar ideas, ni imponer criterios. Diálogo es un intercambio de ideas para transformar esa realidad. Pero para transformar esa realidad tienen que haber elementos que promocionen ese cambio y transformen esa realidad. Desprendimiento, alejarse del sectarismo, de dogmatismo, de juegos de intereses de poder, de partidos y de aspiraciones que son muy legítimas en muchos casos. Y sentarse en la mesa de los colores del tricolor nacional. Insistimos, todos, porque el gobierno no lo va a poder lograr. Y si no hay otro legítimo contradictor que sería la sociedad civil, la estructura política, lo que sea, bueno, estamos dejando que camine hacia la destrucción la vida democrática de nuestro país, el Estado de Derecho. Y esos son los vientos que soplan, porque el gobierno no apunta a una. Desde la oposición ven esa incapacidad del gobierno como un factor fundamental o lo ven como un factor de oportunidad para aplicar las normativas constitucionales y llevar a un presidente a un juicio político de una institución. Ahí están los dos actores, pero ¿qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con el país? ¿Qué pasa con la estructura institucional de nuestro país? ¿Podemos someter al país a corto plazo a un escenario de inestabilidades y desestabilizaciones que son las que se anuncian desde todos los lados? Oiga, yo no creo que los ecuatorianos querramos eso. Pero cada vez se tensa más la cuerda y va en la línea de decir, haga un paso al lado, retires, renuncie, lo llevamos a juicio político. Todos los astros se alinean para la destrucción, para la destitución. Y en medio de eso, el anhelo elemental de los ciudadanos de una reactivación y de una oportunidad y una garantía de derechos sobre seguridad, aún más quedará desatendido. Entonces seguimos pagando las consecuencias de incapacidades de gobernantes y de intromisión del poder político en la gestión pública. Y esto es un círculo vicioso que no se acaba. Yo creo que hay que pensar y repensar el Estado constituido. Hay que ir a profundas reformas en el orden constitucional e institucional. Fíjense que la oportunidad de una consulta que de alguna manera podría haber apuntado en algo en una reforma institucional no se dio. No sé de qué manera se da. No sé si con medidas radicales de una muerte cruzada para llamar a una asamblea posteriormente a elección, que sería el único mecanismo que realmente te permita poner el dedo donde está, en la llaga y sacar la pus. Porque no hay otra manera de reconstituir el valor constitucional y legal de nuestro país, sino a través de una constituyente. Previamente, habrá que hacerlo sin la presencia del gobernante. Se lo hará en una transición, si es que se da el tema de la muerte cruzada. Don Alcides Montillo. La verdad es que cada día que pasa y el problema del país continúa y se ahonda más, la gente empieza a pensar qué es lo que sucede en el Ecuador, que no salimos del pozo. Y entonces los unos miran al otro, ese es el culpable.
el otro mírale allá, ese es el culpable. Y de allá mírale acá, tú eres el culpable. Igualito que la famosa propaganda de las páginas amarillas. Otro es el culpable, no somos nosotros. Empieza la asamblea, el culpable es Lazo, hay que destituirlo. Lazo dice, no, es la partidocracia, es la crisis, todo el mundo dice. Este es un problema de Estado, este no es un problema del gobierno. Si fuera un problema del gobierno, solucionaríamos la crisis sacándolo a Lazo. Pero aquí esto es un problema de Estado, porque no solamente el problema es del gobierno, es de la Asamblea, es de la justicia, es de la Corte, el Consejo Nacional Electoral, de Estado. Porque no solamente operando al hígado, vamos a reponer al cuerpo, tenemos que operar todo el cuerpo o cambiarlo. Pero el asunto es ese. Aquí no vamos a solucionar el problema diciéndole al señor Lazo que se vaya y que lleguen nuevas elecciones. Vendrá el mismo no a resolver la crisis, a ser parte de la crisis. Por eso digo, esto es un problema de Estado. Y dejado el último al ciudadano, porque es el que finalmente, cuando lo convocan a las urnas, es el que decide. ¿Y cómo decide? Cuando se prefieren las novelas turcas, prefiere el fútbol y no atender los problemas del país. Entonces va desinformado, el ciudadano va con poco elemento de juicio, con poco criterio, y por último dice, yo voy por el papel. O sea, vean ustedes nomás, el escenario con el que se pinta el problema del Estado, no del país, del Estado. Entonces, si no hay aquí un golpe, una maniobra, una actitud y una aptitud del electorado, del ciudadano, para cambiar todo esto, no vamos a ningún lado. Cambiándolo a Lazo no resolvemos el problema. Nos quedamos con la asamblea, nos quedamos con esos jueces que liberan a los narcos, nos quedamos con el Consejo Nacional Electoral que no le importa, no revisa el origen de los candidatos. Estamos ahora enfrentados a un gran problema. La percepción ciudadana es que ha habido fraude. Los actores políticos están empezando a mostrar las pruebas. ¿Cómo es que el primero y el segundo candidato sacan 10 votos y el tercer candidato de la misma línea saca 3? No entiendo, no se entiende este país. ¿Será que hay que convocar a las fuerzas extrañas del firmamento para que vengan a resolver el problema? ¿Será que entrando a una iglesia, persinándose y comulgando, ya salimos con la idea de que hay que solucionar el problema del Estado, no es del país, perdóneme? Todo el mundo dice, cambiándolo a Lazo, ya resuelve el problema, Lazo es el culpable. Todos somos los culpables. Todos. Nos ponemos en lista. Y en la lista de los culpables estamos todos, no se queda ni uno atrás. Alguien diría, pero ¿por qué lo pones a los curas también? Pues, por supuesto, pues señor, también, pues, cuando uno va a misa y no oye los consejos del cura sobre los problemas del país y sus propuestas, eso de marginar mi opinión, mirar para otro lado, porque el problema no es el mío, eso también es parte del problema. Stalin, este es un problema de Estado, Stalin. Esto no es un problema de un presidente ni de dos. Un problema de todos. El cuerpo del país está enfermo, Stalin. Estoy decepcionado porque cada vez veo que al pueblo se lo utiliza solamente para que vaya a votar y para que pague impuestos. Con obligación. Y nada más. Cuando va a un hospital y no encuentra medicina, claro,
insulta al gobierno. Cuando va al registro civil y no encuentra el material para cedularse, insulta al gobierno. Entonces creemos que el gobierno es el culpable, ¿no? Y el resto no. Y la asamblea no. Y la justicia no. Ese es el problema, Stalin. Sí, Miremos pero hacia el Estado. yo estoy de Gran acuerdo Estado. contigo, Ese es el que hay que Alcides. solucionar. Alcides, estoy de acuerdo contigo, pero cuando elegimos un gobernante, lo elegimos para que gobierne a favor de los intereses de la nación, del país, ¿no es cierto? Estoy de acuerdo contigo. Pero si luego que eliges a un gobernante y ese gobernante no responde al requerimiento elemental, ¿no?, de garantía ni siquiera de derecho, mucho menos de servicio, mucho menos de propiedad, mucho menos de cómo es de atención ciudadana, entonces pues uno dice, qué bestia, ¿no? Me equivoqué, se equivocó el pueblo en las urnas. No, el pueblo no se equivoca. Tal vez, mira, estos resultados de las elecciones es una lección que el pueblo le da y lo pone y pone a toda la clase política, a la estructura del Estado, ¿no?, en vigilia, y los pone en evidencia a todos los actores, a todos, como responsables, como bien tú lo anotas, de toda esta crisis. Pero si están puestos en evidencia todos y no hay uno que salga por los fueros para ir a solucionar el problema, bueno, activemos la sociedad como en su estructura del Estado institucional, en la participación de la gente, en la sociedad civil. Realmente es una situación que desespera, porque usted no ve por ningún lado que la salida vaya a través de una conciliación nacional, a través de un proyecto nacional, un programa o agenda nacional concertada. La línea a la solución de la crisis, entre comillas, va en la línea de la desestabilización institucional de la vida democrática y del Estado de Derecho en el país. Es rarísimo lo que pasa en el país. Realmente coincido contigo, también decepcionado, porque no vemos que haya alguna alternativa real de beneficio de país, no de juegos de intereses de poder y de política a la solución de esta crisis. Stalin, ¿por qué cuando hace falta material fotográfico en el registro civil, por qué cuando hace falta medicina en los hospitales siempre decimos este gobierno tal y cual? ¿Y por qué cuando nos falla la justicia, nos condena a un inocente, no le decimos también nos ha fallado y también tienes que irte? Ahí nadie dice nada. Solamente es el gobierno. Por eso digo, se cree que el problema del país es el gobierno, el ejecutivo. El problema del país es todo el Estado, la justicia. Por eso digo, el tema electoral, el ciudadano, todos somos culpables. O sea, para empezar a reprender un poco y a buscar soluciones, empecemos por culparnos a todos. Pero aquí no, la Asamblea dice el culpable es Lazo y hay que votarlo. Y ellos se van a mantener. Perdóneme, si se va el uno, se va el otro, señor. Y se van muchos jueces. Y se van algunos más. Y se van todos los del Consejo Nacional Electoral. O sea, saque todos los órganos dañados del cuerpo. Si usted deja uno ahí, el cuerpo seguirá afectando y dañando el resto. Hay que sacarlos a todos. Democráticamente, nada por el dedo ni nada de esa cosa. Democráticamente. ¿Se podrá? Bueno, algún día. Algún día, estimado Stalin. Aquí ocurre que las crisis se solucionan de extremo a extremo. No funciona el uno, hay que sacarlo. Si no funciona el otro, hay que sacarlo. Y por último, el pueblo que lo llamas a resolver el problema, que se vayan todos. Y en ese círculo vicioso está la historia de la vida republicana en este país. Vamos con nuestros anunciantes. Bien, bien, antes de irnos con los anunciantes, la hora de Tungurahua nos dice, ISA se fortalece y asedia al gobierno. De otro titular, la hora de los ríos, dice, ISA
acapara más poder político. Vámonos al corte y regresamos con más de Sin Amarres a través del sistema de emisoras Atalaya 680M. Ya volvemos. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Estoy cansado de ver a la gente morir víctima del exceso de velocidad. A mayor velocidad, peores son las consecuencias. De todos los traumas que sufrió Mariana, la fractura de cráneo la dejó con pocas posibilidades de sobrevivir. La situación pudo ser diferente. Al mantenerse por debajo del límite de velocidad, el conductor podría detenerse a tiempo y Mariana estaría con vida. La velocidad mata. Respeta el límite. Un mensaje de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil con el apoyo de Bloomberg Philanthropy. Ay, amiga, te cuento que estaba viendo la serie en mi cuarto, pero ya tenía que salir a trabajar y la curiosidad me mataba. Así que la terminé dentro del bus. Y no sabes, se me escapó un grito delante de todos. Tienes que verla donde sea. Claro Video y HBO Max vienen incluidos en tu plan de internet de fibra óptica de Claro para que mires tus series y pelis en cualquier lugar. Contrata ahora tu plan con más velocidad desde $20.09 más IVA al mes llamando al 505,000. Claro, por ti y para ti. Más información en claro.com.es. Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. El sistema de emisoras Atalaya transmitirá este sábado 11 de febrero la tradicional Explosión Azul del Club Sport Emelec. Un renovado cuadro millonario hace la presentación de su plantel para la temporada 2023 desde las 17 horas 5 de la tarde y a las 20 horas 8 de la noche el partido amistoso ante Guayaquil City. Los invitamos a vivir la Explosión Azul desde los 680 AM del sistema de emisoras Atalaya. Atalaya, 78 años, la radio más deportiva del Ecuador. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Muy buenos días de nuevo, ya estamos en Sin Amarre a través del sistema de emisoras Atalaya 680. Nuestro invitado de hoy, le damos la bienvenida, es el coronel retirado Alberto Molina, columnista y analista. Ustedes tienen la palabra, compañeros. Coronel Alberto Molina, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Espero que esté muy bien de salud junto a toda su familia. En primer lugar, un cordial saludo, Stalin. El gusto de verte bien. Se nota bien claro y eso me alegra. Igualmente, un saludo especial a nuestros amables audientes. De manera que estoy a las órdenes, pelotón de fusilamiento. Dos temas vamos a abordar y que tienen relación a dos editoriales escritos por usted, Alberto. El primero, Vuelven los carroñeros. Sobre este tema dice que nunca se fueron, se quedaron siempre los carroñeros, defendiendo justamente la presa pestilente de lo que usted habla, de la corrupción y de todo lo que ocurrieron en esos gobiernos. Y luego una carta que ha enviado el presidente. No sé, Pipo Lazo dice que el presidente no lee, no sé si leerá su carta, pero es una carta que le hace notar cuál era su rol y por qué fue elegido por los ciudadanos. Y evalúa si es que en la práctica realmente él respondió a ese requerimiento. Coronel Alberto Molina, buenos días y bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de pedir cuentas a quienes nosotros elegimos y nos representan. Y elegimos para, en este caso, al presidente de la República, para que administre el país. Administre el país políticamente y administre los recursos en forma celosa. Por eso nombra sus ministros de Estado para que le ayuden a la administración del Estado, porque obviamente una sola persona difícilmente puede hacerle una tarea tan grande. Desde que iniciaron, y todo el mundo, todo el país conoce, en realidad se abortó una entente política al inicio del gobierno en donde se conocía que había acuerdos entre el Partido Social Cristiano, el partido de gobierno creó, particularmente sus cabezas, en este caso Jaime Nebot, el presidente elegido que asumía sus tareas, Guillermo Lasso, y el expresidente que está prófugo en Bélgica, ahora vemos que camina y está pues en México, ¿no? Este asunto es conocido por todos. A última hora, el presidente, como dicen vulgarmente decimos, reculó. Entonces, eso pues produjo una irritación, un rechazo, especialmente por el presidente del Partido Social Cristiano, porque uno de sus miembros estaba, digamos, coordinado para que asuma la presidenta de la Asamblea. El resto es historia conocida, pero desde ese instante, ¿no? Se aglutinaron, digamos, estos movimientos y partidos políticos para, como yo digo, conspirar contra el gobierno constituido. Se forman más o menos, inician con la elección de una representante de Pachacutic, luego ya conocemos las mayorías, le defenestraron, en fin, es decir, una tarea que avergüenza al país, una asamblea que no cumple con el mandato constitucional, sobre todo con dos funciones fundamentales que tiene, digamos, a su responsabilidad: legislar, ¿no? Legislar. Tiene que legislar, pero vemos que los proyectos, especialmente en lo que yo conozco de seguridad nacional, están, digamos, muchos de ellos congelados por años, ¿no? Asimismo, puede, digamos, convocar a juicios políticos, pero igualmente eso lo ha hecho en forma, digamos, interesada por parte de esta mayoría que conforman el llamado UNES, ¿no? Que son el grupo de correístas, el Partido Social Cristiano, y yo he llamado los mercenarios de Pachacuti, y lo mismo una parte de la izquierda democrática. En realidad, miren, pero estamos viendo la punta del iceberg, simplemente, Stalin. Nos avergüenza y sabemos que la credibilidad de la Asamblea Nacional está en el 6%. Pero ¿qué ocurre? Decimos, ¿cómo escogemos bien a quienes nos van a representar en los diferentes niveles de administración del Estado? En este caso, la Asamblea Nacional. Es que desgraciadamente no hay partidos políticos, mi estimado Stalin, hay maquinarias electoreras con los respectivos dueños, y ellos son los encargados de elegir, porque el cuento ese, que no está escrito, que tienen que en los partidos y movimientos políticos, no tiene que haber primarias, es decir, un ejercicio democrático al interior de los movimientos y partidos políticos para elegir quiénes van a ser candidatos. Repito, el dueño de la maquinaria electoral. De paso, tenemos 272 movimientos y partidos políticos. Es una cuestión escandalosa. ¿Cómo es posible que haya esa cantidad de movimientos políticos? De manera que el dueño de la maquinaria electoral, porque
Mire, Oscar Arias decía, el expresidente de Costa Rica, una democracia se fortalece con partidos políticos democráticos ideológicos, donde exista democracia y escuelas de formación para nuevos líderes. El 70% del fondo partidario permanente, dice el Código de la Democracia, está asignado para que estos movimientos que reciben ese dinero del pueblo preparen, ¿no?, a sus nuevos cuadros, ¿no? Hagan seminarios, escuelas de democracia, hagan publicaciones, hagan, digamos, organicen conferencias, congresos, en fin, etcétera, etcétera. Pero estamos muy lejos de eso. Y por eso tenemos lo que tenemos, mi estimado Alberto. Correcto, Alberto, pero ¿por qué se deslegitiman las estructuras de poder y las estructuras institucionales en un Estado de Derecho? Todo lo que usted está describiendo está puesto en los marcos legales. El problema es el desacato. Nadie hace caso a lo que está puesto en un marco legal. El problema es la regulación, el problema es el control. No existe control. Y los controlados o quienes deben controlar son objeto de ser controladores y controlados al mismo tiempo. Pero una cosa importante que sí debemos de rescatar. Uno se pregunta cómo es posible que los entes institucionales, representaciones de poder, asamblea, gobierno y todo, en el caso del gobierno, pierda aceleradamente su activo político, pierda su credibilidad, no logre generar un elemental acuerdo nacional para la gobernabilidad del país, no se pongan de acuerdo en puntos elementales de una agenda nacional para transformar o cambiar esta situación. Aquí realmente hay que hacerse un mea culpa autocrítico, ¿no? En el sentido de que tal vez analizamos el efecto, pero la causalidad, la causa y efecto no la tenemos. O sea, la tenemos en diagnóstico. Y todos sabemos que hay que hacer profundas reformas estructurales para cambiar la situación. Hay que hacer una revolución conductual también. Pero nadie la inicia. Cuando hay crisis, lo único que pretende el contradictor no es defenestrar, no, o bajar al poder y decir no va más, da un paso al lado y aquí creen que con eso se va a solucionar las cosas. Y aquí en el país las cosas no se han solucionado con eso, se han agudizado las inestabilidades. Stalin, desde la colonia que venían los edictos reales desde la metrópoli, España, aquí se reciben esos edictos reales, esas órdenes reales, y se acuñó un término que lo seguimos repitiendo: las leyes se acatan pero no se cumplen. Correcto. O en lo criollo, dice, echa la ley, echa la trampa. Aquí no se dice echa la ley y respeto a la ley. Luego, el presidente no tiene una base política. Al parecer, al fallecimiento de el principal colaborador en lo político, César Monge, que en paz descanse, que era presidente del partido, no, prácticamente queda en soletas y no tiene una plataforma de apoyo política, porque a quien nombra un señor NN, Guido Chiriboga, que en realidad debía estar preparando, accionando, ¿no?, las huestes, como decimos militarmente, el grupo que le llevó a la presidencia de su partido, creo, para que tenga un apoyo político, organizando manifestaciones en apoyo, es decir, en cada una de las provincias, en fin, es decir, una base de apoyo. El presidente está huérfano. Y eso hay que quedar claro. Nombró una persona que realmente un inepto, ¿no?, que no desapareció del mapa. Luego, la corrupción, ¿no?, que ha sido una metástasis. Pensamos que somos elegidos, o ya sea en la burocracia es nombrado para ejercer una función, o es elegido por el pueblo para que ejerce una dignidad en los diferentes niveles, desde la presidencia, vicepresidencia, asambleístas, Consejo de Participación Ciudadano, alcaldes, prefectos, etcétera, etcétera.
Muchos de ellos piensan que es realmente una mina donde va a aprovechar él y su familia. Desgraciadamente, mire, en este país de Manuelito, como llaman unos, ¿no? O macondiano, como llamamos otros. Mire usted, yo escribí un artículo anterior en lo que señalaba, me dediqué yo a analizar las publicaciones que hacía el diario Expreso de Guayaquil, referido a los candidatos con fotografía a colores y algunos cuestionamientos que están, digamos, públicamente, impuesto a la renta. El último, que era igual al resto, 13 cabezas de los partidos que eran candidatos de una de las circunscripciones de Guayaquil. De los 13 candidatos de Stalin, ¿no? Solamente 2 pagaban el impuesto a la renta. El resto pagaba 0 o no constaba. Y eran gente que había tenido, digamos, actividades financieras, económicas, empleo, ¿no? Muchos de ellos profesionales. ¿Con qué autoridad moral, una vez que han sido elegidos, van a exigir que los ciudadanos paguemos los tributos que estamos obligados a pagar, si ellos no pagan? Mire, una cosa sencilla, mi querido Stalin. Si no se robara en este país, porque se roba por millones, si pagáramos los impuestos como debemos pagar y se administre correctamente esos recursos sagrados, le juro que sobra dinero y tenemos para solventar los problemas de salud, de educación, seguridad, defensa, etcétera, etcétera. Es decir, este país requiere yo diría, una reingeniería económica, moral, política. Y correcto. Perdóname. Al presidente Guillermo Lasso, Alberto, al presidente Guillermo Lasso le queda aún 2 años por delante. En un ejercicio democrático y en un ejercicio crítico, ¿qué se le recomendaría? Ya usted ha dicho que necesita operadores políticos, que debe cambiar posiblemente parte de su gabinete y debe tener un gabinete concertado. Pero en las acciones de beneficio para la población, para cumplir con alguna demanda insatisfecha de la población, ¿qué cosas le podemos recomendar al presidente? ¿Cuáles son las demandas insatisfechas como señala Stalin? Primero, seguridad está a la cabeza. Seguridad. Y obviamente la responsabilidad recae en el Ejecutivo, pero tampoco podemos hacernos a un lado como acá en Guayaquil, que le dio las espaldas la alcaldesa de Guayaquil al Ecuador. Es una cuestión de responsabilidad compartida, porque dice, la responsabilidad de la seguridad ciudadana tiene el Estado. ¿Y quién es el Estado? Somos todos, Stalin. Ustedes han jugado un papel importantísimo, los medios de comunicación, en la seguridad, en el control, digamos, de la cosa pública, como en el tema de la corrupción. Entonces, yo creo que es necesario que el presidente, si bien ha llamado a una unidad nacional, yo creo que eso es importantísimo, el jefe de Estado, convocar a hombres y mujeres, ¿no? Independientes, ¿no? Honestos, serios, comprometidos con el país, que nos duele el país, hombres y mujeres, hay gente honesta. Mire, tiene un entorno, y no es solamente secreto a voces, de sus empleados de la banca. Mire, lo que se llama temor reverencial. Tienen miedo, tienen recelo de decir lo que debe saber, no lo que quiere oír. Uno de los problemas más graves, no lo que le puede ocurrir en cualquier autoridad, es que tenga asesores que le digan lo que quiere oír y no lo que debe saber. Y estamos viendo, pues mire ahí la carta de Pipo Lasso, ¿no? En que dice, un hombre que estuvo en el primer círculo de poder, pues, como secretario de comunicación, y les dice quiénes son los colaboradores realmente que son verdaderos áulicos, es decir, y además se conocen, miren, estos actos de corruptelas salidos del propio entorno del presidente, porque es fácil decir a un empleado intermedio, a un burócrata, esto es parte del gobierno, el presidente está ordenando. ¿Quién le va a averiguar al presidente que él ordenó tal o cual cosa? Y vemos los escándalos que surgen,
porque este país, mire, la metástasis de la corrupción ha ido corroyendo el cuerpo social y cada vez recibimos escándalos, no solamente de los entes de Estado, de la burocracia, igual en la empresa privada, ¿no? Desgraciadamente, no hay otro asunto que duele, es la impunidad. Vemos que gente, que aquí nos conocemos todos, mi querido Stalin, de la noche a la mañana no puede asomar una persona que ha trabajado en la burocracia o ha ejercido una función de la noche a la mañana millonario. Y lo peor que nos exhiben su plata mala vida y no pasa nada. Yo creo que, mire, ya se ha hablado de todo esto, pero ¿cuál es el problema fundamental? Ya tenemos 20 constituciones. Se habla de que debe volver la Constitución, una propuesta del doctor Simón Espinosa, que la han tomado varios analistas, una Constitución del 98, digamos, con sus cambios que se requiere, un código de la democracia. ¿Cómo es posible que sea un papel mojado? Mire, se establece un cronograma en el proceso electoral. Dice, la campaña electoral será a partir del 3 de enero hasta el 2 de febrero. Ya hace cuántos meses estaban en campaña electoral y no pasa nada. Uno de los artículos del Código de la Democracia dice que el candidato no puede ofrecer dádivas, regalos, pero aquí se daban bombonas de gas, de pollos, canastas de víveres, y no pasa nada, y no pasa nada. Es el gran problema, ¿no? Que las leyes se acatan, pero no se cumplen, mi estimado Stalin, vuelva a esa frente a esta crisis, coronel, ¿cuál sería la alternativa? La alternativa será lo que está planteando el movimiento UNES, ¿no? Que se adelanten elecciones, por ejemplo, ¿no? ¿O habrá en perspectiva alguna activación de otras sensibilidades políticas, tal vez fuera de la Asamblea, desde la sociedad civil, para encontrar un momento de concertación nacional, no sé, y sostener, no al gobierno, sino sostener la institucionalidad? Porque en muchos países el hecho de que usted pierda una consulta no significa de que tiene que renunciar, pues, o que ha perdido el apoyo popular. Mi querido Stalin, bien claro. Por eso es que hay que rememorar la historia. ¿Qué pasó con el presidente Febres Cordero cuando le dijeron no a su consulta popular por el tema de los independientes? Nadie le pidió que renuncie ni que adelante las elecciones. El presidente Sixto Durán Ballén exactamente igual. Le dijeron no a su consulta popular. Y en internacional, recuerden ustedes a Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, cuando puso a consideración los acuerdos con las FARC sobre la pacificación y el pueblo colombiano le dijo no. Igualmente acaba recién septiembre de 2022, este joven presidente Boric nos convoca a un plebiscito y pone a consideración reforma a la constitución pinochetista, como le llaman. El 68% le dijo que no, y nadie le pidió la renuncia, ni nadie le dijo que convoque a elecciones, digamos, inmediatas. Mire, desgraciadamente, los asambleístas que constan ya, y la gran mayoría de UNES, y hermanados como social cristianismo, han venido conspirando permanentemente. Como dijo un presidente icónico, ¿no? Velasco Ibarra, referirse esos funcionarios que están, digamos, medrando, ¿no?, del Estado, les dijo conspiradores a sueldo. Y es el papel que están jugando permanentemente. Deben dolerse el país. Mira, Stalin, yo siempre aboco conocimiento de lo que ha sucedido en la historia. Yo soy historiador. El tema de España, y recuerden el pacto de la Moncloa, España hecho pedazos después de la dictadura de Franco. Se reúnen las fuerzas, Partido Comunista, Partido Socialista, trabajadores, estudiantes, ¿no? Y dicen, señores, este es un barco en donde todos estamos embarcados. Si no le logramos tener a flote,
nos hundimos. Entonces ahí arrían las banderas y hacen la Constitución del año 77 que tiene a España en el primer mundo. ¿Por qué no podemos hacer, señores? Nos duele el país, es un país maravilloso, ¿no? Pero cada uno quiere, digamos, conspirar y apenas sube el gobierno, el presidente, quieren defenestrarlo a como dé lugar. Mire, ya han pasado 2 intentonas, ¿no? Aplicando el artículo 130, ¿no? Referido a la conmoción interna. Y clarito dice por la Constitución, pues, ese mecanismo los asambleístas solamente pueden emplear una sola vez, ¿no? En los primeros 3 años de gobierno. En todo caso, mire, no hay una actitud patriótica, cívica, de amor a este país, ¿no? Muy bien. Salgamos de este marasmo con voluntad, con patriotismo. Todos los ecuatorianos, una minga cívica, donde esté Muy el bien. gobierno, autoridades políticas, prensa, por la prensa ha jugado un rol sumamente importante. Un diálogo con el coronel Alberto Molina en este programa Sin Amarre. Voy a dar paso a nuestro compañero Alcides Montino. Gracias, saludando pues al coronel retirado Alberto Molina Flores. Alberto, en lo profundo de su corazón, ¿usted cree que hubo fraude electoral el domingo? Perdón, no lo escuché bien. Alberto, en lo profundo de su corazón, ¿usted cree que hubo fraude el domingo pasado? Mire, nosotros vivimos una cultura de la desconfianza y no es gratis. No, cualquier asunto, se apagó la luz, hubo, digamos, una congestión por la cantidad de información y colapsó el sistema, etcétera, etcétera. Puede ocurrir eso, pero al mismo tiempo digo, chuta, ahí está el fraude, ¿no? Desgraciadamente, como repito, vivimos una cultura de la desconfianza. Dice, desconfiamos con todo esto desde nuestra propia sombra. Mire, yo creo que hay los mecanismos, la misma consejera, la señora Nájera, Elena Nájera, ha pedido una auditoría, ¿no? A la Contraloría, al proceso electoral, ¿no? Se habla del sistema informático que también falló y está en manos de uno de los consejeros, ¿no? De manera que todo esto es enrarecido y obviamente hay desconfianza, ¿no? Cualquier cosa que suceda, obviamente, permite tener, digamos, desconfianza. Eso yo realmente no me atrevería a decir que hay o no un fraude, pero si es necesario, para eso son los mecanismos que tiene el Estado para el control, pues. Este rato, pues, la señora Nájera ha pedido esta, digamos, auditoría, pero tiene que ser rápido, porque si no queda para las calendas griegas, pasa este asunto, hay otro escándalo y nos olvidamos del anterior. Alberto, muchos dicen, después de este resultado, que Lazo debe renunciar y que hay que adelantar las elecciones. Ya usted lo comentó. Pero yo le pregunto, si se va Lazo, también que se vaya a la asamblea, pues, Alberto. Yo creo que en eso ya es un asunto muy personal mío. Yo creo que el presidente erró, ¿no? En no aprovechar el momento, porque en política, ustedes saben, hay que aprovechar los momentos. Yo creo que hubo una vacunación exitosa, todos estábamos enclaustrados, asustados con el tema de la pandemia, y yo creo que tuvo un gran éxito, y eso tenemos que reconocer, y reconocen moros y cristianos. Y yo creo que debió convocar a la muerte cruzada. Tengo entendido que estaba en carpeta, y varias veces lo dijo el presidente, porque desgraciadamente, si no tiene, mire, debe haber una asamblea que es su responsabilidad, pues, ¿no? De auditar las actividades del gobierno, ¿no? Fiscalizar, ¿no? Las actividades de los mandatarios, etcétera, etcétera, en todos los niveles. Pero vemos que están conspirando permanentemente.
y no haciendo lo que tienen que hacer. Para eso les pagamos. Vea, a nosotros nos cuesta $15,000 mensuales cada uno de nuestros representantes de la Asamblea. Y yo estaba de acuerdo, justamente creo que es la tercera pregunta. Miren, permítanme, en Perú son 34 millones de habitantes, 34 millones, y tienen un Congreso unicameral de 130 congresistas. En Ecuador es la mitad y tenemos 137. Yo creo que no solamente en lo cuantitativo, sino con lo cualitativo. Para eso están justamente los partidos políticos que deben elegir sus mejores cuadros para que vayan a representarnos, en este caso en la Asamblea. Pero vemos que hay analfabetos funcionales que ni siquiera pueden leer lo que les dan escrito sus asesores. Esa es una vergüenza. De manera que, mire, obviamente en los tiempos le jugó una mala pasada al presidente, no escogió bien, y el tema se trasladó como en varias veces, y ya citamos en el tema de Febres Cordero, la victoria del no, contra una propuesta que era como decirle, pues, ¿quiere comer o quiere morirse de hambre? Alberto. Está claro. Alberto, pero mire. Orientaron al apoyo político del presidente. Alberto. La extradición, pues, la extradición, el presidente Petro acaba de ordenar la extradición nada menos que del hermano de Piedad Córdoba, su coidiaria y senadora, digamos, colombiana. Y siguen en extradiciones porque eso no será la solución, como se ha dicho, no será la panacea. Alberto, acabamos de perder el país, ¿no? De una oportunidad que al menos no se resolvía todos los problemas, pero había que comenzar con algo. Stalin, por favor. Stalin, por favor. Bien, Sí. ya estamos con el Gracias, Alcides. Antes de terminar, solo decir que a los gobernantes en el ejercicio del poder, democráticamente, por supuesto, el capital político se va terminando progresivamente. Es una situación natural del ejercicio del poder. Está clarísimo. Sin embargo, las contradicciones del poder y de la política toman este elemento como debilidad en el ejercicio del poder. Y sobre eso empiezan a generar piruetas de procesos desestabilizadores que no afecta al presidente en ejercicio de funciones, sino a la estructura de la sociedad, al sistema constituido y, por cierto, a los ecuatorianos en general. Debemos de cambiar la lógica, que cuando hay estas crisis de legitimidad, de pérdida de capital político, se unen todas las voluntades, como lo planteaba en el caso de la Moncloa, para definir un proyecto nacional de largo aliento para sostenibilidad de la democracia, de la institucionalidad del Estado de Derecho, evidentemente para garantizar estabilidad a la vida de los ecuatorianos. Es un poco el llamado a apelar a ese tipo de reacción y de conciencia que cada vez se aleja, porque lo que queremos cuando se quiere solucionar una crisis es meterle más anarquismo y más crisis. Y el resultado, evidentemente, es una descomposición estructural de toda nuestra sociedad. Eso no queremos. Queremos pacificar el país con el aporte de cada una de nuestras voluntades y de nuestros compromisos. Levantar causas de unidad nacional para concertar un proyecto nacional de beneficio de todos. Coronel, gracias por haber usted aceptado este diálogo. Le deseo pues más adelante que sigamos y siga escribiendo con esa vehemencia y esa claridad que escribe. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Stalin. Un cordial abrazo a la distancia y estoy a las órdenes. A ustedes, compañeros, nos despedimos hasta el día de mañana con más invitados y análisis de noticias. Felicidad. Sin amarres.